Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al canal Vidas Reseteadas por Jesús. Este es el primer video que hacemos en este año 2024. Para hacer estos videos acerca de un tema tan difícil de abordar como es el del sufrimiento, hemos convocado a Eduardo Tatangelo. Él tiene un vasto e interesante currículum. Es pastor licenciado en teología de la Iglesia Bautista, ha estudiado profesorado de historia, tiene una maestría en educación, estudió doctorado en ciencias sociales, trabaja en una escuela actualmente, es un complejo evangélico en Pilar, trabajó como decano en el IBA, Instituto Bíblico Buenos Aires, desde 1996 hasta 2004. Además es escritor y nosotros para hacer estos dos videos vamos a usar uno de sus libros que él tituló Cuando no se puede parar de sufrir. Agradezco a Eduardo por este tiempo que nos ha dedicado y por prestarse tan amablemente a hacer estos videos. Gracias, Eduardo, y bueno, vamos a conocerlo. Tuve la bendición de compartir con Eduardo y Liz y su esposa unos días en Ongamira, en las sierras de Córdoba, y allí conocerlo y escuchar unas lindas charlas que él dio sobre el descanso. Hemos mencionado su vasto currículum, pero yo le daría un título honorífico que sería el de buena persona, el de buen tipo. Agradezco la generosidad de Eduardo para destinar tiempo a nuestra invitación. Vamos a comenzar el primer video conociendo a Eduardo como persona, ¿no? Su familia, sus estudios académicos, su niñez, su tarea actual, su obra como escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, basándonos en el libro Cuando no se puede parar de sufrir, vamos a abordar el tema del sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Según la Real Academia Española, es un dolor físico o una angustia emocional, social o espiritual, que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Es un padecimiento, dolor, pena, angustia, daño, mal, tortura, dolencia, malestar, etc. Bueno, sin más charla, vamos a conocer a Eduardo, a quien agradezco nuevamente por su tiempo, por estar con nosotros aquí. Bueno, y acá estamos con Eduardo Tatangelo, que nos va a contar algo de su vida. Bienvenido, Eduardo, muy bienvenido. Muchas gracias, Betty. Un gusto estar con vos y compartir esta charla y este tiempo en que vamos a estar hablando un poco de cosas que nos interesan y nos desafían a todos. Exactamente, algo como el sufrimiento, ¿no? Nada más ni nada menos. Ni nada menos, nada menos. Eduardo, bueno, sos muy bienvenido a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal que tiene como objetivo dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es un canal cristiano, pero que está dedicado a todas las personas que se interesen por conocer a nuestro Dios, a nuestro Qué Jesús. bueno. Eduardo, contanos, ¿quién es Eduardo Tatangelo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde vivís? ¿Dónde estás ahora? En fin, todo lo que se te ocurra Bien. del tal Eduardo Tatangelo. Me alegro que le hayas agregado todo eso a quién es Eduardo Tatangelo, porque no sé todavía quién es Eduardo Tatangelo Oh, del todo. Entonces es más fácil si lo parcializamos en dónde nací y todo eso. Yo nací en Escobar, provincia de Buenos Aires, donde vivo hasta el día de hoy. Nací en una familia descendiente de inmigrantes italianos, campesinos,
nací en el campo y me crié en el campo, viví en el campo muchos años, hice tareas rurales. Así que bueno, esa es una marca de identidad muy fuerte. Todas las marcas que me han quedado de mi mundo rural, digamos, ¿no? Que es Ajá, qué lindo, una impronta en la vida. qué lindo. Y después, bueno, de grande estudié varias cosas, pero entre ellas varias carreras enfocadas en la docencia. Así que soy docente, digamos, mi carrera base es la teología y por otro lado la historia, pero me siento docente, me sé docente. Soy pastor evangélico también, porque terminando mi adolescencia y empezando mi primera juventud, tuve un encuentro de fe muy fuerte con Dios en el seno de la iglesia evangélica. Eso básicamente, mi profesión, me considero un educador, me gusta escribir, así que los últimos años, ya hará una década más o menos, que dedico un tiempo regular y sistemático a escribir. Me gusta escribir sobre temas bíblicos, sobre temas históricos. Vivimos con mi esposa Alicia en Escobar, provincia de Buenos Aires, y tenemos 2 hijos, Cecilia, la mayor, que tiene 34, y Andrés, que tiene 31, que los cumple hoy. Ah, pero qué bien. Qué lástima que no podemos comer torta. Exactamente, todavía no se inventó la torta digital. Va a llegar, tiene que llegar pronto ese día. Sí, totalmente. Ah, Así que más o menos eso es la síntesis de mi vida. ajá. ¿Y tenés hermanos? Tengo un hermano mayor, 4 años mayor, un solo hermano, Ernesto, Ajá, que él todavía, es un poco el que se quedó, ajá, ajá. él todavía hace vida de productor agropecuario. No, a mí el campo me apasiona, en realidad yo siempre voy a sentir que me vi obligado, como le pasa a muchos, le ha pasado a muchos, Ujú. a migrar de la actividad agropecuaria por temas económicos, de las crisis de la Argentina. Si bien es cierto que tenía una vocación y un llamado muy fuerte a hacer otro tipo de actividades, pero a mí lo que es la vida del campo, hasta el día de hoy me encanta y disfruto volver al campo, hacer cosas en el campo. Ajá, ajá. Los últimos años, como trabajo en una escuela que tiene un predio muy grande en Campana, provincia de Buenos Aires, el Colegio Evangélico Emanuel, Ajá. tiene un predio de 7 hectáreas. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de volver a tener caballos, así que eso me ha reconectado con el mundo, Claro. bueno, mi mundo de origen, digamos. ¿Y cuándo migraste del campo a la ciudad? ¿Cuando empezaste el secundario o antes? No, no, más de grande porque cuando nosotros nos casamos, yo era jovencito, tenía 22 años, nos quedamos viviendo en el campo y trabajando en el campo Ah, y vivimos 16 años de nuestra nueva familia en el campo, así que los primeros años de los chicos todavía vivíamos en el campo. Después lo que pasó fue que vivíamos en el campo y yo ya no trabajaba en el campo. ajá. Esa fue la primera transición y después por una serie de circunstancias no gratas tuvimos que mudarnos del campo a la ciudad, digamos. Ajá. Así que fue un proceso de varios años. Ah, bueno. Y ahora ya hace 20, o sea que han pasado los años, hace 20 que ya no vivimos en el campo. Ajá. Así que ponele que, claro, porque con Lizzie vamos a cumplir 35 años de casado. Los primeros 15 y 16 años fueron en el campo y 20 ahora afuera. También eso fue algo muy positivo porque, bueno, los chicos estaban llegando a la adolescencia, eso permitió que ellos hicieran otra vida, Claro. que por ahí en el campo era más difícil hacer, como tener muchos amigos, compartir más
Claro. con la comunidad de la iglesia local, que había un lindo grupo de adolescentes, de jóvenes, Ujú. y la vida urbana obviamente nos dio unas ventajas que el campo no tenía, por lo menos el campo donde vivíamos nosotros, el tipo de vida que hacíamos, un poco aislada, digamos, necesariamente. Eduardo, ¿y vos has pastoreado alguna iglesia? ¿Has estado al Sí, frente de una sí, iglesia como pastor? sí, sí, sí. Ajá, Eh, Estuve en 2 periodos como pastor principal de una iglesia acá en Escobar, 2 periodos distintos, la misma iglesia, 2 etapas, y ahora estoy en el equipo pastoral, pero nos corrimos un poco del centro de la escena para que un pastor más joven se haga cargo de la titularidad del pastorado, pero formamos parte del equipo pastoral de la iglesia. no, Como docente, estoy cerca de jubilarme, pero todavía no, y no estoy tan... Es algo que lo estoy pensando y orando ujú, cuándo hacerlo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Pero todavía estoy activo. Dirijo el nivel secundario de esa escuela en uh, Campana. Es una escuela de gestión privada, ah, confesional, pero abierta a, a la más amplia diversidad de personas y ajá, sí, sí, de enfoques para la vida. Es una escuela que justamente tiene la impronta de querer compartir con los chicos y las familias la fe en el Señor Jesucristo, pero desde un lugar de mucho respeto por el otro, de mucha tolerancia, apertura, claro. sí, de mucha apertura, y hemos tenido experiencias muy lindas, la verdad que con los chicos. Ahí ya estoy hace 12 años como director. Es lindo. Me gusta la gestión. La gestión educativa es algo que me gusta bastante. Sí, está bueno, está bueno. Sí. Bueno, para terminar de conocerte, vamos a escuchar la lectura de un texto que vos escribiste acá en Cuando no se puede parar de sufrir. Ajá, ajá. Eh, el audio lo hizo mi hijo, así que lo vamos a escuchar. Bueno, buenísimo. Sobreviviente. Se crió en un hogar en el que desde que era pequeño sus padres no lograban convivir en paz, de manera tal que desde niño asistió a continuas peleas que llegaban incluso a la agresión física. Sentir los gritos desgarradores de su madre y la voz quebrada de su padre le dejó una impresión tan profunda de terror y espanto que aun de adulto le costaba mucho tolerar el escuchar discusiones o el llanto de las personas. Un niño que lloraba o una pelea hogareña, escuchada al pasar desde alguna casa, lo sumían en profunda angustia. En parte a raíz de esas condiciones de vida de desconsuelo, desesperanza y violencia, con el correr del tiempo, la madre de desarrolló una grave enfermedad psiquiátrica, que se expresaba en periódicos brotes psicóticos en los que se escapaba por completo de la realidad, refugiándose en alucinaciones. Durante la adolescencia de su madre intentó suicidarse en reiteradas ocasiones, lo que en cada oportunidad provocaba que se le internara en clínicas psiquiátricas, de las que salía luego con mejorías apenas temporarias. Para evitar que su madre se quitara la vida durante los brotes más graves de su enfermedad, su padre le pedía que vigilara y cuidara a su madre, mientras él desempeñaba su trabajo. La soledad y la desesperanza llegaron a ser intolerables. El hogar perdió todo aspecto contenedor y se convirtió en un lugar lúgubre y enfermizo. Finalmente, la madre se quitó la vida dejando un abismo de desconsuelo, culpa y dolor que no parecía tener fondo. Fue durante el último período de la enfermedad de su madre que descubrió la realidad de la fe y de una presencia capaz de abrazar incluso su tragedia. Pero la fe no lo arregló todo, y mucho menos mágicamente. Con el tiempo, descubrió el consuelo de un amor más profundo y más humano. Formó una familia y logró sacar su vida adelante. El afecto de los más cercanos y esa presencia siempre distinguible en la bruma, a veces oscura de su lucha diaria, lo sostenían. Pero también lo acompañaba la depresión, que lo amenazaba a diario, y un profundo complejo de indignidad
e inadecuación. Síntomas neuróticos, incapacidad de amar sencillamente y dejarse amar, miedo al futuro, ansiedad y angustia, fueron algunos de los síntomas con los que debió convivir. Piensa que esa tragedia de sus primeros años no lo ha abandonado nunca. Es más, está seguro que no lo abandonará jamás. Con el tiempo, se ha acostumbrado a reconciliarse con esa sombra y aceptar que siempre camine a su lado. Pero también se da cuenta de que la presencia ha buscado todos los medios a su alcance para sostenerlo y sanarlo. En todos estos años ha habido lapsos de verdadera desesperación, la necesidad de buscar ayuda en periodos de terapia y el desafío de batallar con ese fondo oscuro que siempre estará allí. De todas maneras, ha podido experimentar la benéfica acción de fuerzas restauradoras que paso a paso, y de modo no del todo comprensible, no del todo lineal, elevaron su vida más allá del sinsentido de un dolor que nunca podrá entender. Pensando en su experiencia pasada y presente, ha dicho que la imagen que mejor describe lo que siente es ser un sobreviviente al dolor. Sabe que la tragedia ha sido tan real y presente en su vida que pudo haberlo aniquilado, y se da cuenta de que aquellas fuerzas que no le pertenecían lo han salvado. Pero sobreviviente al fin, encuentra que la alegría de la liberación personal siempre habrá que celebrarla a la luz de las cicatrices con las que es indispensable convivir. En una charla reciente, recordó que el escritor italiano Primo Levi, sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, guardó por el resto de su vida, debajo de su almohada, el gorro que lo obligaban a usar en el campo de concentración. ¿Acaso, dice porque no se trata de olvidar el dolor, sino precisamente de recordar que uno es un sobreviviente? Bueno, Eduardo, no sé si querés comentar algo de este conmovedor relato que vos hiciste. Un poco ahí la idea del relato era hablar desde del sufrimiento, pero desde un lugar personal. Claro. Porque como el sufrimiento es un tema tan delicado, porque cada persona, primero que por qué sufrimos es muy diverso, ¿no? Es decir, la manera, las causas, las razones y los modos en que sufrimos y los modos en que sentimos el sufrimiento son muy diversos. Por eso es tan difícil decirle algo al que está sufriendo, porque es muy difícil interpretar el sentir de la otra persona. Y me pareció, desde que me puse a trabajar en el libro de Job y tratando de escribir una lectura, un acercamiento al libro, inspirador, me pareció que una necesidad que iba a haber fuera que sí o sí el libro tuviera notas personales. Obviamente la mía era la más necesaria porque Claro. colocaba al narrador en un lugar de empatía, de decir, bueno, yo estoy escribiendo esto no porque sea un experto en sufrimiento desde un lugar académico o desde los libros, O de escritorio, digamos. claro, sino porque tengo cierta expertise de sufrimiento desde una experiencia personal muy triste, digamos, que fue una infancia muy triste, sobre todo a partir de una enfermedad psíquica de mi mamá que duró fácil una década, digamos, ¿no? Entonces, y que fue la década en donde dejé la infancia, la primera infancia, y recorrí toda la adolescencia y el principio de mi primera juventud. Entonces, digamos, marcó mucho mi vida eso. Y desde ahí, yo creo que desde las preguntas que me dejó esa experiencia, es que siempre tuve la inquietud de preguntarme, bueno, como nos hemos preguntado muchos, bueno, ¿por qué sufrimos? ¿Qué hacer frente al sufrimiento? ¿Qué actitud tomar? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo tratar de superarlo? Entonces este texto tiene que ver con eso, ¿no? Con bajar un poco A tierra. a tierra, a mi propia experiencia
y por ahí tratar de mostrar que el libro lo escribo desde ahí, ¿no? Desde un saber erudito, digamos, ¿no? Mira a mí. Sí, tenés compañía. Entonces vamos a arrancar con tratando de hacer un pantallazo general sobre este sabroso libro tuyo. La verdad que lo leí muy rápido como para hacer el video, pero después creo que Ajá. hacer una segunda lectura más profunda, más calma. Realmente es una maravilla este libro. ¿Hace mucho tiempo que lo escribiste? Y ahora ese libro, mirá, lo que son las vueltas de la vida y el paso del tiempo, va a cumplir 10 años, Ah, porque salió en el 2014, o sea que este año cumple 10 años, ajá. y por lo tanto también cumple 10 años mi vocación de, ya así en la práctica, de escribir de una manera sistemática, deliberada, de tratar Ah, de ah, dedicar algo a esa dimensión de mí. y No fue, solo de mi tarea, no solo de mi tarea, sino también de mi placer ajá. Sí, sí, de sí. poder expresarme a través de la escritura. Qué bueno. Así que sí, va a cumplir 10 años. Es un libro al que le tengo mucho cariño porque como que me abrió ese espacio De escritor. me demostró que podía escribir y que esa escritura le podía hacer bien a otros. Eduardo, bueno, después me imagino que vamos a ir respondiendo, vas a ir respondiendo a la pregunta de qué es el sufrimiento y por qué sufrimos, ¿no? Y otra que no puedo dejar de hacer, por qué sufren los buenos, pero bueno, Claro. en las diferentes charlas, preguntas vamos a ir este, desglosando esto. Ahora, ¿podemos comparar nuestro sufrimiento al sufrimiento de Job, dado que estamos Sí, en una época tan diferente? claro. Perdón, antes te quiero Sí. preguntar algo. Job, ¿existió? ¿Fue una persona fue o es una historia? Mira, yo creo que fue una persona. ¿En qué sentido? En que lo que se nos relata de este hombre puede ser la historia de cualquier ser humano. Es decir, no se nos relatan cosas que uno diga es imposible que le pase a un ser humano. De hecho, nuestro mundo está cargado de tanto dolor. A mí siempre me impacta cuando se relatan tragedias de personas. Bueno, el otro día estábamos mirando una película con Lizzie y estábamos súper impactados porque la película era muy dura y uno decía, y eran hechos reales, y uno dice, ¿cómo puede ser que a la misma persona le pasen tantas cosas? Porque siempre con Job se Sí, dice, claro, pero me después tocaron todas. le pasó esto, le pasó lo otro, pero en realidad hay vidas, hay experiencias humanas que uno se acercan bastante a la historia de Job. Ahora, luego la historia de Job, gracias a Dios, es una obra literaria. ¿En qué sentido gracias a Dios? De que alguien inspirado por Dios hizo un hermosísimo libro de esa historia. Entonces hay un trabajo literario, hay un trabajo de armonización de los contenidos, de pensar el relato de una manera deliberada para que el relato tenga mayor atractivo, mayor gusto para el lector. O sea, hay un trabajo literario como es lícito que que lo haga cualquiera que quiere comunicar algo que le Ah, parece de valor. Entonces me ah, parece que las dos cosas son verdad, ¿no? El libro no puede ser más verdadero porque reconocemos que en el mundo y en nuestra propia vida hay mucho dolor y eso es una experiencia humana inescapable. Y luego es un libro bello, un libro hermoso, muy bien escrito, impactante. Entonces alguien se ha tomado el trabajo de tomar esa historia y convertirla en una historia que nos impacta, que nos apela, que nos atrapa, porque además el autor ha querido con esa historia, con ese ejemplo, con el ejemplo de Job, plantear una serie de discusiones en torno al sufrimiento y sobre todo a la mirada religiosa que podemos tener sobre el sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, Job tiene unos amigos que tienen una determinada interpretación de por qué Job está sufriendo. Eso a Job le hace más daño que el propio sufrimiento que está pasando. Entonces ahí se arma toda una discusión
que le da todavía más riqueza a la historia y al libro, ¿no? Ajá, ajá. Y nos enseña cómo consolar también, ¿no? A otras personas. Bueno, y por defecto Exacto. nos enseña cómo consolar porque nos enseña todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer, hablar de más, hablar y hablar. Sí, o echar las culpas, o dar consejos Claro. que la persona no puede aplicar, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo aconsejaría a las personas que están mirando el video que si no han leído el libro de Job, que lo lean, que busquen Sí, en sus Biblias, si no tienen Biblias en internet, está sí, sí. Biblia, ¿no? Porque es muy interesante y el libro se puede entender mejor o se Sí. puede apreciar mejor leyendo el libro de Job Sí, previamente. es como el libro de Job es como una pequeña obrita de teatro, o sea que es muy, yo recomendaría que lo lean en una versión de la Biblia lo más moderna posible, Ajá, porque si no a veces nos va a pesar un poquito la reiteración o algunos términos antiguos que claro, salieron. claro. Pero si uno lo lee en una traducción más liviana, más popular, el libro fluye y nos mete en una especie de obra de teatro hermosa, digamos. Fascinante. ¿En qué versión me aconsejas, Eduardo? Bueno, se me ocurre, si uno lo va a leer, por ejemplo, en lo que llamamos, mal llamada, una traducción del campo católico, la Biblia latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Ajá, Y si uno va a leer en alguna traducción del mundo protestante, la versión popular, la nueva traducción viviente, ajá, eh, bien, para bien. que se le haga más placentero el viaje. Ajá. En la página 26 del libro, porque alguien seguramente lo va a tener a mano, vos decís esto: mientras nos compadecemos de Job, al mismo tiempo nos compadecemos de nosotros mismos y de nuestra condición humana. ¿Podés ampliar un poquito eso? ¿Y por Sí, qué te parece que Job, siendo un hombre feliz y justo, tuvo que sufrir tanto? ¿Es crueldad de Dios que lo haya hecho sufrir tanto? qué buena pregunta. Lo primero que diría es, vos fíjate que el sufrimiento es una experiencia universal. Hay experiencias que no son universales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, pero ponele, si uno dijera, ¿cómo es ser millonario? ¿Cómo será ser millonario? Bueno, el 90% de la población del globo terráqueo nunca lo va a saber por experiencia propia, ¿no? Nunca lo No, vamos a saber. ¿Qué siente Bill Gates de tener a disposición 25.000 millones de dólares? Bueno, ni vos ni yo vamos a acceder nunca a esa experiencia. no. Y así podríamos pensar en un montón de experiencias humanas que no son universales. O sea que no, al decir que no son universales, no les pasa a todas las personas. Sí, sí, sí. Cuando estamos en el terreno del sufrimiento, el sufrimiento sí es una experiencia universal. O sea, nadie puede decir, yo jamás sufrí, no sé lo que es el sufrimiento. Sí, incluyendo Porque, a Bill Gates. claro, y bueno, incluyendo a los millonarios, ¿no? Sí, Que por más dinero que tienen, no pueden evitar el sufrimiento. El sufrimiento es algo que es un dato, a mí me gusta decir que es un dato antropológico. Es decir, está en lo humano, está en la condición humana. Eso ya nos debería dar una primer material o una primera respuesta para tu otra pregunta, si es una crueldad de Dios. Y yo creo que ahí está en principio, un principio de respuesta es darnos cuenta que es un fenómeno universal. Digo, cuando nosotros sufrimos, en general miramos para arriba y decimos, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero en realidad, si miramos para el costado en vez de mirar para arriba, nos damos cuenta que el de costado también está sufriendo. sí, Pero ahí sí, está sufriendo otra cosa, sí. pero está sufriendo. Entonces quiere decir que todos los seres humanos sufrimos, tiene que haber una condición universal para el sufrimiento. Y yo creo que, y ahí yo tengo dos explicaciones, no me quiero poner súper filosófico,
Digamos dos explicaciones Está bueno, cortas. está bueno. Dos explicaciones cortas. La primera es la finitud. Ah, Es decir, Dios ha creado, bueno, yo creo que el mundo ha sido creado por Dios, pero Dios creó un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso, pero no es un mundo perfecto en el sentido, por ejemplo, que en este mundo, en este cosmos, hay muerte. Y no solo, después vamos a ir al otro tema, que es el tema del pecado y el mal y todo eso, pero antes de meternos ahí, vos fijate, mirá, hoy sabemos por la astronomía, es un buen ejemplo la astronomía, sabemos por la astronomía que hay estrellas que tienen miles de millones de años de existencia, pero que están muriendo, y algún día esas estrellas morirán. De hecho, viste que te dicen, y si salimos afuera en la noche y miramos las estrellas, vamos a ver la luz de estrellas que en realidad ya han muerto, claro, sí, pero sí. que están tan lejos que su luz todavía está viajando hacia la Tierra, entonces la seguimos viendo. Esos cuerpos celestes que tienen una energía tremenda, que tienen una cosa que medio ni la podemos describir, lo que somos Lego en estas cosas, sin embargo la muerte es el carácter finito de las cosas, finito en el sentido de mortal, de decadente. La segunda ley de la termodinámica dice que todos los sistemas, si no le agregamos energía, tienden a decrecer y a morir. Entonces me parece que el sufrimiento en primer lugar viene de la condición de este mundo, que no es perfecto, es un mundo maravilloso, pero no es perfecto. A eso la Biblia nos cuenta que nosotros, los seres humanos, le agregamos otro elemento, que fue lo que llamamos el pecado, la maldad, la desobediencia. Es decir, el vivir en desarmonía, en vivir desarmónicamente en este mundo que tenía y tiene algunas reglas para que funcione mejor. Por ejemplo, hace mucho mejor amar que odiar. Sin embargo, a los seres humanos se nos da bárbaro el odio. Entonces vos fíjate que, no sé, tenemos el conflicto en la Franja de Gaza, tenemos la guerra en Ucrania, y seguimos insistiendo como seres humanos en cosas que sabemos que generan un dolor inaudito. Lo que está pasando Y en el Congo ahora, Eduardo, es una cosa espantosa. No, terrible, terrible, terrible. Entonces vivimos de un modo en que generamos todavía más dolor al ya existente. Entonces yo siempre digo, cuando sufrimos, no hace falta preguntarle a Dios si Dios nos mandó este dolor, porque en realidad, como seres humanos, nos vamos a encontrar con dolor en el mundo sí o sí. O, para decir en otros términos, Dios no necesita tomarse el trabajo de mandarnos nada. Ya lo buscamos. Claro. Hablando de dolor, o no lo buscamos nosotros, o ese dolor ya está en el mundo, ya existe. Y si no nos toca uno, nos va a tocar el otro. A ver, es así, no es que vamos a poder decir... Lo que da impotencia es cuando sufren los niños, cuando sufren los inocentes. Eso es lo Ni que... hablar. El sufrimiento es el que yo no puedo entender. ¿Y por qué Dios no actúa en esos casos? No corta esos sufrimientos. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Claro. Yo creo que Dios ha actuado y sigue actuando. Lo que pasa es que la respuesta al dolor, yo creo que hay dos respuestas de Dios al dolor, dos grandes respuestas. Ajá. La primera respuesta es Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz, su entrega por nosotros, es la gran respuesta de Dios al sufrimiento. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, Dios se propone redimir, salvar, resetear, como se llama tu canal, todas las cosas y llegar a un estado de paz, de armonía, de shalom, que es lo que esperamos al final de todos los tiempos, ¿no es cierto? Los cristianos esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que ya no van a ser como estos, dice la Escritura, sino donde mora la justicia, mora la paz, el shalom.
Así que esa es la gran apuesta de Dios. Ajá. La redención del mundo y de nuestras vidas a través de Jesucristo. Luego me parece que hay una segunda respuesta de Dios hacia nuestras vidas individuales en la medida en que estamos dispuestos a tomar nuestro dolor, el dolor personal, y llevarlo a Él, llevar ese dolor a los pies de Cristo, ofrendar ese dolor. En vez de enojarnos, Rechazar. resentirnos, frustrarnos, resentirnos con Dios, resentirnos con nosotros mismos, con el que está al lado, es decir, yo voy a tomar esto que en manos de Dios se va a convertir en algo valioso, en algo útil, ¿no? Dios tiene esa capacidad. La Biblia dice que Dios tiene la capacidad de transformar el mal en bien. Y ahí hay un trabajo más micro de Dios, ¿no? Donde Él viene a consolarnos, a cada uno de nosotros, por muchos medios que Él encuentra para llegar a nuestras vidas, en la medida en que nosotros le acerquemos nuestras vidas heridas a Él. Si no, bueno, es como si yo necesito un médico y no voy al médico. Me puedo quejar de los médicos, decir que los médicos son unos insensibles, que los médicos solo quieren ganar dinero, no sé, puedo hacer la crítica que quiera, pero la única manera de que la medicina me sirva es que yo me acerque a un centro de salud y diga, me duele la pierna, necesito un médico. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Mi dolor yo se lo tengo que llevar a Dios. Él tiene la capacidad de obrar, de actuar en medio de mi dolor, de consolarme, de darle un sentido trascendente a ese dolor, ¿no? Un sentido que muchas veces eso también es un misterio de la vida que vale la pena remarcar. El misterio de la vida es que muchas veces es a través del dolor donde los seres humanos somos capaces de lograr las metas más elevadas, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la historia del arte, la historia de la ciencia, la historia de la religión, etcétera, 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 va a encontrar un montón de seres humanos que fue una razón de dolor, de sufrimiento, la que les hizo convertirse en seres humanos extraordinarios. O sea, hay una potencialidad en ese dolor, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede potenciar una respuesta humana que nada puede potenciar, ¿eh? Lo que llamamos hoy, llaman los psicólogos, la resiliencia, o sea, la capacidad de superar el dolor y seguir adelante con lo aprendido y con lo recibido por esa experiencia traumática, ¿no? Eso me parece que... Nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer frente al sufrimiento, como te decía recién, de los niños o de los inocentes? O también el sufrimiento de amigos y el nuestro propio, ¿no? Pero, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo diría que podemos ser instrumentos de justicia cuando podemos intervenir en situaciones para paliar el dolor o para eliminar las causas del dolor. Creo que ahí uno tiene que ser instrumento de justicia. Hay muchas cosas que podemos hacer para mitigar el dolor humano. No sé, pensamos ahora en nuestra situación económica como país difícil, hay muchas personas pasándola mal, pasando hambre, o quizás ahora que empiezan las clases, chicos que no van a tener útiles escolares. Bueno, una manera de mitigar el dolor de esas personas, eliminarlo en lo posible, es ser solidarios y pensar en modos de ayudar a los que sufren. Hay mil cosas para hacer. Visitar las cárceles, visitar a los enfermos, apoyar a instituciones como, no sé, como Cruz Roja o instituciones cristianas que se dedican a muchas causas nobles, ¿no? El ser humano también ha tenido esa capacidad de pensar cómo mitigar el dolor. Después podemos ser instrumentos de consolación, instrumentos de justicia
voy a participar para que esta situación mejore. Instrumento de consolación, me voy a acercar al sufriente, al que ya está sufriendo. Y ahí podemos hacer también muchas cosas, desde orar, que no es una tarea menor, orar por los que sufren, ¿no? Una cosa que nos pide la Biblia, ¿no? Que oremos por los enfermos, que impongamos las manos, por los que están padeciendo tormentos, enfermedades, angustias. Podemos llevar una palabra de consuelo. A veces el consuelo no significa darle a la persona una explicación, sino ofrendarle una presencia, estar ahí, estar. Que tantas personas que viven su dolor a solas. Entonces los cristianos tenemos mucho para hacer, de acercarnos al doliente, al que sufre. Bueno, las escrituras nos piden llorar con los que lloran, ¿no? Entonces que es un poco lo que hace Dios, ¿no? Es decir, uno cuando se quiere convertir en una situación determinada en un instrumento de consolación, Dios que aparece en la Biblia como un Dios de consolación, ¿no? Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas las cosas que sufrimos para después poder consolar a otros que están padeciendo cosas similares. Entonces ahí aparece algo que podemos hacer también, ¿no? Convertirnos en un instrumento de consolación para otras personas. Esto se ve mucho, ¿saben qué? En esos grupos, por ejemplo, que se han ido creando los últimos años, por ejemplo en Argentina, por ejemplo, familiares de víctimas de tránsito, o familiares de víctimas de gatillo fácil, o de víctimas de muerte claro. Sí. O inclusive esas asociaciones donde van papás que tienen hijos con una condición similar. ¿Por qué la gente se nuclea? Porque sabe que ahí va a ser comprendido, que ahí va a recibir empatía. Claro, se identifican en el dolor. Porque ese es un problema que tenemos, me parece, que nos cuesta ser empáticos con el dolor de los demás. Sí. Es decir, no juzgar al que sufre, no echarle la culpa, no responsabilizarlo en el mal sentido de la palabra, darle un espacio de escucha, de comprensión, y todos necesitamos eso, ¿no? Sí.